estas semanas hemos estado hablando sobre los diferentes espíritus antieclesiásticos. Hablamos de Jezabel, hemos hablado de los diferentes profetas, los diferentes reyes. Y hoy vamos a hablar sobre Mical. ¿Quiénes saben quién es Mical? Que levanten su mano. ¿Nadie se acuerda quién es Mical? Ok, recordamos el nombre. Ok, Mical, exacto. Mical fue la esposa del rey David, una de las hijas del rey Saúl. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de estas personalidades? Bueno, hemos estado hablando de estas personalidades a lo largo de todas estas semanas, porque siento de parte de Dios que el Señor nos ha puesto en el corazón compartir estos diferentes personajes que hoy en día los vemos representados a través de espíritus en las iglesias. Sabemos cómo el enemigo no está complacido con lo que está haciendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, y constantemente van a venir ataques, van a venir personas que se van a dejar usar. Sí. Y es importante que nosotros como el cuerpo de Cristo reconozcamos estos espíritus, cómo trabajan, cómo influyen y cómo desenmascararlos. Si queremos tener una iglesia saludable, si queremos ser cristianos saludables y firmes en la roca, tenemos que entender también las artimañas de cómo opera el enemigo. Entonces, como estábamos hablando, Mical es la hija de Saúl, esposa de David. Pero tenemos que entender cómo llegó a ser ella esposa de David. David, un hombre de Dios, un hombre que fue ungido por el Señor para ser el rey de Israel. Un hombre que tocaba el arpa cuando su suegro Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo llegó a estar casado con Mical? ¿Y por qué vamos a hablar de Mical? ¿Por qué Mical es importante lo que vamos a conversar aquí? Bueno, primero que todo, si nos vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 18, tenemos que recordar antes de esto que Mical fue la esposa que Saúl propuso o ofreció como premio a aquel hombre que venciera a Goliat. ¿Recuerdan? Goliat, de los filisteos, llegó al campamento de los israelíes, los amenazaba, le dice que eran unos perros todos, que eran unos asquerosos y no sé qué. ¿Ah? Y David se levantó y dijo, el premio o parte de lo que el rey estaba ofreciendo a aquel que derrotara a Goliat era no solamente una de sus hijas en matrimonio, sino que jamás tendría que pagar un impuesto. Entonces, no solamente eso, sabemos cómo termina la historia. David vence a Goliat. Pero más adelante, el rey Saúl, cuando llega el momento de dar a su hija por esposa, a David no lo hace. Esa mujer, esa hija se la da a otro hombre. Pero Mical amaba a David, dice la palabra. Ya David para este momento era general. Ya le había vencido a Goliat, ya era uno de los más cercanos colaboradores del rey Saúl. Dice la palabra que incluso Saúl lo puso por encima de sus líderes militares, o sea que estaba por encima de los generales. David era un tipo famoso. David un tipo que cuando el hombre llegaba y que las mujeres y todo el mundo cantaba, decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Ya la gente cantaba sobre David. David, ¿cómo no? Mical va a decir, oye, ese fue el que mató a Goliat. Tipo fornido, tipo ya, David no era ningún muchachito, ya era un tipo sazonado de la guerra. El hombre iba con el ejército a pelear. Se había hecho un nombre, una reputación, no solamente entre el pueblo, sino entre los militares, miembros del ejército de Saúl. Dice que Mical lo amaba. Entonces a Saúl le pareció una buena idea darle a su hija Mical, que amaba a David, como esposa, para tenerlo bajo control. Pero antes de esto, David se sentía que no era digno de ser yerno del rey. ¿Qué se imagina? Este tipo sencillo, un tipo humilde, dice, me va a poner yerno del rey. Yo no soy digno. Yo no soy digno, pero miren lo que hace Saúl. Imagínense si Saúl lo quería como yerno, o le tenía tanto amor a su yerno, que miren la dote que le pide.
Porque una de las preocupaciones de David era, yo no voy a sacar dinero, yo soy pobre, casarme con una hija del rey, hay que dar dote. ¿Saben lo que es dote? En esos tiempos había que pagar una suma de dinero cuando tú ibas a contraer matrimonio con una mujer. Y mientras más alto era su estatus social, más alta era la dote. Sin embargo, recordemos que David tenía derecho a casarse con ella sin pagar dote ni nada, porque él era el campeón de Israel. Él fue el que defendió a Goliat. Por consiguiente, era su derecho casarse con la hija del rey. Esa fue la promesa. Sin embargo, miren lo que hace Saúl. Le dice Saúl, decirle así a David, que el rey no desea la dote. Miren ustedes qué generoso era el rey Saúl con su yerno David. Dice que no quería ni una dote. No me traigas plata, tranquilo, yo sé que tú eres un tipo humilde. Dice, mejor tráeme 100 prepucios de filisteos, así como quien no quiere la cosa. Tú sabes, no me traigas plata. No, tranquilo, dinero no. Tráeme 100 prepucios de filisteo. Imagínense usted la dote que el rey Saúl está pidiendo a David. Y prepucios en la Biblia es lo mismo que prepucios fuera de la Biblia. Estamos hablando de la misma piel, de la misma región. Y estos no eran bebés, eran adultos. Así que yo no creo que se dejaran hacer la circuncisión tan fácilmente. Claro. Siempre prepucios implicaba, primero había que asesinarlos, primero había que matarlos a todos y después había que circuncidarlos. Casi nada, ¿no? No me traigas dinero. Por favor, estamos en confianza, somos familia, nos queremos, ya tenemos un vínculo. Tráeme 100 prepucios. Pero miren lo que hace David. Como decimos nosotros, de bien mandado. Dice que cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y dice, y antes que el plazo se cumpliese, o sea, antes de que fuera la hora, o sea, que él fue encima apurado, corrió a hacerlo. Se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. ¿Y qué dice? Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Ustedes se imaginan ese regalo, ¿no? Tan lindo. Aquí le traigo, rey, un saco. No 100, 200. Pero si nos damos cuenta, primero que todo, Mical no era la mujer que Dios quería para David. No se la dio Dios. Se la estaba dando Saúl. Y Saúl ya estaba en desobediencia, ya se había apartado de la gracia o de la voluntad de Dios. Segundo, miren cuál es o qué es la dote que le pide Saúl. Una cosa completamente loca, completamente retorcida. Algo que hoy en día nosotros diremos, oye, por favor, o sea, está bien que es la Biblia, pero aún así, para los estándares bíblicos, me parece que es un poco retorcido, ¿no? Pero David no le dice al rey, oiga, yo la verdad es que quiero ser su yerno, pero ¿usted sabe qué? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque yo escucho de Dios y a mí Dios no me ha dicho nada con su hija. No, él dice, voy a buscar 200. 200. Era una situación que parecía muy buena. Voy a ser yerno del rey, joder. Voy a ser, ¿sabes? Quedo yo. Bueno, si Jonatán se muere, en esos tiempos la gente no vivía mucho, así que era una oferta buena. De pastor a yerno del rey. Y muchas veces nosotros se nos abren puertas o se nos presentan oportunidades que se ven muy buenas, pero que no son las que Dios mandó. Si David hubiera buscado el rostro de Dios, tal vez el Señor le hubiera dicho, quédate quieto, tranquilo, no te preocupes, yo tengo algo para ti. Pero David fue a buscar no 100, fue a buscar 200 prepucios. Asesinó a 200 hombres para convertirse en alguien que Dios no lo había llamado a convertirse. Que un hombre quería que se convirtiera. Y que encima ni siquiera era la verdad, porque lo que Saúl estaba tratando de hacer era que asesinaran a David. Por eso le puso esa tarea. Pero imagínense si Dios es misericordioso, que aún en medio de esa situación, el Señor guardó a David.
El Señor estuvo con David en todo momento. Aun cuando lo que él estaba haciendo no era lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Pero su corazón ante el Señor, su corazón para Dios era tan puro que el Señor dice, yo tengo que cuidar a mi hijo. De cabezón. Sí, a veces nos vamos a salir de la voluntad de Dios. A veces vamos a hacer cosas que Dios no nos está mandando a hacer, pero Dios nos ama, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Pero nos vamos a golpear. Sabemos después qué sucede. Saúl nunca quiso a David. Es más, Saúl constantemente trataba de asesinar a David. Entonces, ¿cuál es el problema con Mical? Bueno, aparte de que no era la hija, no era la esposa que Dios tenía para David, hay un problema muy grande. Y es que Mical era idólatra. ¿Cómo así? Sí, Mical era idólatra. David era un hombre con temor de Dios. Un hombre que cuando vino a asesinar a Goliat se le dijo, ven acá, tú vienes aquí con jabalina, pero yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a agarrar y te voy a reventar la cabeza. Él donde iba, el Señor me ha librado, el Señor me rescató. Esta mujer es idólatra. Pastor, ¿cómo usted sabe que Mical era idólatra? Aquí lo dice. 1 Samuel 19:13. Dice, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera. Ok, una estatua y la puso encima de la cama, o sea, encima del colchón. O sea, que esa gente tiene una estatua dentro de su casa. Quiero que sepan que esa estatua, que dice ahí estatua, no era una estatua de la Venus de no sé quién, ni era una escultura de un famoso artista de la época, era un ídolo. Porque en ese entonces las únicas estatuas que se hacían eran ídolos, eran reproducciones de cosas que se idolatraban. Es más, si vamos a la versión original, al griego, la palabra que utiliza es terrafín. Y terrafín es la misma palabra que el griego se utiliza en la Biblia para referirse a los ídolos. O sea que eso era un ídolo, o sea que en la casa de David había un ídolo, pero sabemos que David no era idólatra. O sea que ¿de quién era ese ídolo? De Mical. La esposa de David era idólatra. ¿De quién aprendió eso? De su papá, de Saúl. Recuerden que la palabra habla de Saúl yendo a una bruja para saber cuál era la voluntad de Dios. Y aquí invocan a Samuel. Entonces, ahí nos damos cuenta que había una herencia, había algo que no estaba bien. Un hombre, el rey David, un hombre con un corazón tras el de Dios, juntándose con una mujer idólatra y teniendo que pagar 200 prepucios para estar con ella. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Entonces, el problema, aparte de ser idólatra, esta mujer no le servía a Dios. David sí le servía a Dios. Entonces nos encontramos con lo que dice la palabra. Y ahí es donde vamos entrando en un poquito de profundidad. David estaba en yugo desigual. ¿Cómo así? 2 Corintios 6, 14 al 16. ¿Qué nos dice? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hello. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hello, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Desde ese entonces, el templo de Dios lo estaban llenando de ídolos. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yugo desigual. Pastor, pero es que ella va a la iglesia. Ajá, ¿y entonces? Ella levanta, usted viera qué bonito ella adora, levanta su mano así y hace, ay, gloria al Señor. ¿Y? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es el propósito? ¿Es la que Dios tiene para ti? Exacto, eso es un yugo desigual. Un yugo desigual es un yugo desigual. Lo que se pone encima de los bueyes para que trabajen. Pero si uno de los dos animales no tiene la misma altura, no tiene el mismo peso, va a ser yugo desigual. ¿Por qué? Porque ambos no están llevando la carga a la misma velocidad o a la misma capacidad. Uno de los dos va a terminar arrastrado. Uno de los dos va a terminar haciendo más trabajo que el otro. Y no van a llegar a ningún lado.
Y eso se da mucho en la iglesia. Por eso el espíritu de Mical tenemos que tener mucho cuidado. Porque es muy fácil para un hombre o una mujer de la iglesia enamorarse de alguien allá afuera. Pastor, es que es la hija de un rey. ¿Cuántos prepucios tiene que yo del papá? Ajá. Si usted viera, papá. Imagínense, yo cuando me hubiera imaginado yo con una mujer así, hermosa, de buena clase, de buen caché, de buen esto, de buen otro. Ah, pero ¿qué tienes que hacer para tenerla? ¿De parte de quién viene? ¿Ah? Porque lo que parece algo bueno, si no viene de parte de Dios, no necesariamente va a ser algo bueno. Como yo digo a veces a la gente aquí, a good thing on a bad time is not a good thing. Algo bueno en un mal tiempo no es algo bueno. Pastor, pero es que mire, esta puerta solamente la puede haber abierto Dios. Esto es tan bueno que solamente puede venir de parte de Dios. ¿Ya le preguntaste? El hombre estaba en yugo desigual. El hombre se estaba metiendo en una relación con alguien que no debía estar. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. ¿Cómo se manifestó esto? Rapidito, yo sé que no tengo mucho tiempo, así que, miren, ella amaba a David. Muchas veces la palabra lo dice. Mical amaba a David. Saúl se dio cuenta que Mical, su hija, amaba a David. Ajá, muy bien. Pero ¿qué sucede? Sucede que en el transcurso de la historia, David trae el arca de vuelta a su ciudad. Y ese David venía, todos sabemos la historia, es más, hasta una canción remolineando y remolineando, ajá, como David y todo, 2 Corintios 6, 12 al 15. Y dice, ajá, 2 Corintios 6, 12 al 15. Aquí está, dice, no está en expresión, no, este no es. Perdón. Discúlpeme, estoy aquí un poco. 2 Samuel 6, de 12 al 15. Ahora sí. Ok. Fue. Don't get me distracted, please. No me distraigan, ¿verdad? Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová. Pongan la mano, ore por ella, por favor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Sabemos esa historia, el arca de Dios estaba guardada en la casa de Obed-Edom y esa casa estaba bendecida y eso era lo máximo. Y dice David: oye, qué felicidad, pero vamos a traer el arca para donde tiene que estar. Entonces él lleva con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Imagínense, daban 6 pasos y hacían un sacrificio. Ese hombre estaba tan gozoso y tan feliz de traer el arca de Dios que dice que él se iba gozando y él danzaba y él bailaba y él remolineaba y él todo esto. Pero entonces dice en el versículo siguiente, en el versículo 16, que cuando él llega, el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana a su esposo. Ustedes saben, ¿no? Llega el rey David trayendo el arca y ese hombre viene remolineando y remolineando y remolineando. Dice que vestido de lino fino y él corría y se quitó el traje que él tenía de rey, ¿no? Y se ponía el lino fino igual que todo el mundo y ganaba ta 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 ta. Entonces imagina, ta 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 ta, ¿no? Ok, entonces dice que él iba remolineando y su esposa Mical en la ventana. En vez de estar con él, ella estaba en la ventana, en el castillo. Hello. ¿Dónde estaba ella? ¿Y dónde estaba todo el mundo? ¿Y ella? Y brava. Y dice que vio desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de quién. Él no estaba danzando ni saltando en la discoteca, ni con unos borrachos, ni en el... nada. Él estaba danzando, cantando, feliz, delante de Jehová. Pero dice que ella lo miró y en su corazón lo despreció.
Mientras el rey de Israel, el rey David, danzaba y cantaba con el resto del pueblo delante de Jehová, su esposa estaba en el lugar equivocado, con el corazón equivocado. Tenemos que tener cuidado, porque Dios está llamando a un montón de gente. Dios te está llamando a una relación personal con Él más cercana. Y dice la palabra que Él empezó, Él bendijo, hizo todos los actos que tenía que hacer, hizo sacrificio, hizo de todo. Y en 2 de Samuel 6:20 dice que cuando David volvió, ¿para qué? Para bendecir su casa. Él llegó y vino de vuelta a traer la bendición a su hogar. Dice que saliendo Mical a recibir a David le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro. ¿Quién? Un cualquiera. Primero que todo, criticó algo que no entiende. Segundo, atacó la identidad de David como hijo de Dios y como rey de Israel. Lo humilló, lo despreció. Miren todo lo que sucedió en un solo momento. Su esposa lanzó vergüenza sobre él. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde nos damos cuenta el espíritu de Mical. ¿Cómo funciona el espíritu de Mical? Tú estás adorando, tú estás alabando, tú estás esto. ¿Tú crees que eso que tú estás cantando, eso le agrada a Dios? Tú no estás viendo que la gente te está viendo. ¿Ah? ¿Tú por qué levantas las manos cuando adoras a Dios? ¿Tú crees que Dios está loco? ¿O tú crees que qué? Eso no sucede aquí, obviamente, gracias a Dios. En Panamá tampoco pasa. ¿Ah? Exacto. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este espíritu, primero que todo, no amaba a Dios, no tenía una relación personal con Dios, atacó la identidad de David, atacó el corazón de David, tiró sobre él o trató de hacerlo que se sintiera con vergüenza o avergonzado de su relación con Dios. Y ese es el problema cuando nos metemos en una relación de yugo desigual. ¿Para dónde vas, mi amor? Voy para la iglesia. Vas con ese poco de locos ya. Cada vez que yo hablo un tema, tú andas hablando de Dios. Estábamos hablando el otro día del candidato y tú dices que Dios va a poner, que Dios va a poner. Oye, déjate de eso. Tú estás poniendo una música que quieres estar gritando, baja algo. Nadie quiere saber tu relación con Dios. A nadie le importa que tú tengas una relación con Dios. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso. Ni un novio, ni una novia, ni un esposo, ni una esposa le ha dicho eso. Pero eso sucede allá afuera, a otra gente. Hay otras personas que tienen que pasar por esas situaciones. Entonces, el espíritu de Mical es un espíritu que trae crítica, trae vergüenza, señala, trata de interrumpir tu relación con Dios, trata de que no te humilles ante Dios, que te sientas avergonzado. Porque miren, no hay nada más hermoso, voy a decir algo, no hay nada más hermoso. Es la palabra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, no te importa quién está al lado tuyo, quién está enfrente, tú llegas, tú cierras los ojos, tú empiezas a ver, te sale el moco a ti, por así, y tú sigues adorando a Dios y tú te metes en la presencia. A ti no te importa con nadie porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Cuando David estaba ahí danzando, ¿usted cree que Dios, él sabe de qué oso, de qué león Dios le libró? Él sabe cuando estaba enfrente de Goliat, que le metió la pedra en la cabeza y le cortó la cabeza. Él sabe de dónde Dios lo ha librado cada día. A él no le importa. Cuando tú sabes dónde Dios te ha sacado, a ti no te importa humillarte enfrente de él. A ti no te importa si llora, si grita, si chilla. A ti no te importa si te ríes, si te caes. A ti no te importa nada. Y va a haber gente que te va a señalar, va a haber gente que te va a criticar. Esa gente, igual que Mical, no entiende por qué esa gente no tiene una relación con el Dios vivo que tú la tienes.
Entonces no te dejes apambinchar, no te dejes criticar, no te dejes que te roben tu identidad. Y déjame decirte algo, si tú estás entreteniendo la idea de que allá afuera hay alguien mejor de la que Dios te puede traer, quiero que sepas que estás totalmente equivocado. No vas a ser ni el primero ni el último que el enemigo trata de llevarse con la estrategia más gaya del mundo, que es, yo estoy allá afuera pero lo voy a traer a la iglesia. No vas a ser ni el primero ni el último. ¿Tú sabes qué estás haciendo? El ridículo. Eso es lo que estás haciendo. Sí, porque esto no hay nada nuevo. Aquí nadie está inventando la rueda. Pastor, yo la voy a traer a Levan. Usted va a ver, no la vas a traer. Todo lo contrario, dentro de 2 meses no te voy a ver en la iglesia. Y 2 meses y te estoy dando gabela. Como decimos, te estoy dando el beneficio de la duda. Entonces no busquemos o no persigamos cosas que no vienen de la mano de Dios. Y no solamente se refiere a relaciones, se refiere a muchas otras cosas. Mire, acaba de cambiar el gobierno, o está a punto de cambiar. Y la realidad es que van a haber oportunidades y van a haber situaciones para muchas personas que no necesariamente vienen de parte de Dios. Sean sabios. Y tengan discernimiento. La palabra dice que hay que discernir los espíritus. ¿Qué significa eso? Que cuando viene alguien, por más que te diga, tú eres bien capaz, tú eres lo máximo, tú eres un tipo bien preparado, tú eres exactamente lo que nosotros necesitamos, y tú con nosotros vas a hacer esto y esto. Oye con tus oídos espirituales, huele con tu olfato, con tu nariz espiritual. Huele a chamuco aquí. Sí, porque hay gente que va a tratar de con su salamería y con tus bonitas palabras y te va a tratar de endulzar y te va a tratar de levantar en alto. Y la caída va a ser horrible. Ten cuidado con esas relaciones, con esa persona que ahora de pronto, de la nada, esa muchacha que no te quería ver ni en pintura, ahora tú eres la persona más guapa del universo. David era un pastor que, como yo siempre lo digo, David olía a orine y a excremento de oveja. Porque eso es lo que huelen todos los pastores. No crean que David era especial. Pero la hija del rey, Mical, estaba enamorada de David. ¿Por qué usted cree que estaba enamorado? Por su... No, porque se volvió famoso, se volvió popular. Y cuando tú te vuelves famoso, cuando tú tienes poder, te pones bonito, la gente le llama la atención. Y esta iglesia está llena de gente hermosa, gente que Dios está levantando, que está restaurando, que está haciendo un montón de cosas, que está llamando al liderazgo. Y créeme que la gracia de Dios hace que te veas guapo, que te veas guapa. Sobre todo la gente que está allá atrás, que no tiene idea de lo que tú tienes, dice, oye, te ves diferente. ¿Qué es eso que tú tienes? Pues la gloria de Dios, la gracia de Dios en mi vida. ¿Cómo? Bueno, bastante arrepentimientos, un poquito de llorar, doblar rodillas, ayuno, leer la Biblia, no hacer las cosas que me gustaría hacer, sino las que Dios dice que tengo que hacer. No es tan fácil, ¿verdad? Esto no es de que me tomo una pastilla y ya, mira qué chévere, mira qué bonito me veo. Requiere sacrificio y todo el mundo quiere eso, pero nadie quiere pagar el precio. Va a haber gente que se va a querer montar en tu trolley, en el trolley de tu bendición. Y tú vas bien ahí con Dios y tu paz, y la gente viene y sanguijuelas espirituales. Fuera de aquí. Sí, porque hay que pagar un precio. La salvación es gratis, pero el propósito de Dios es que cuesta. ¿Tú quieres ir para el cielo? Arrepiéntete. Di la oración, vive tranquilo y vas al cielo. Pero tú quieres vivir una vida de cristiano de verdad, paga el precio. No es fácil que te critiquen, no es fácil que te ataquen, no es fácil que digan que estás loco, pero vale la pena. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar muy claros. El enemigo va a tratar de destruir tu identidad. Va a tratar de poner en duda quién tú crees que eres o quién tú eres. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos una promesa. Miren, para cerrar, miren lo que dijo David cuando confrontó a su esposa, cuando le había dicho qué vergüenza, cómo tú crees que tú te puedes andar así como el rey. Miren lo que David le dice, según de Samuel, dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová
y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Claro, por lo menos si tú te vas a avergonzar ahí el rey frente a esas criadas y dice, venga, primero que todo, el que me llamó fue Dios. Y me amó por encima de tu papá y de toda tu familia. Algo no están haciendo bien, ¿verdad? Dice, él me ha puesto por príncipe sobre Israel. Miren, él ni siquiera dijo por rey, porque en su mente él está claro que el rey es Dios. Mire usted, él pudiendo decir, ven acá, yo soy el rey y hago lo que me da la gana. Él dice, no, a mí me puso por príncipe sobre Israel, me puso el Señor. En ese momento, aún siendo humilde, y todavía más, va más y le dice, ¿y tú sabes qué? Yo voy a lanzar enfrente de Jehová, y si me tengo que humillar más, si me tengo que hacer más vil, si me tengo que sudar y desbaratar más, a mí no me importa, porque yo quiero estar frente a Dios, y aunque tú me desprecies, a mí no me importa. Esas empleadas, esas criadas que tú dices, aunque ellos, a mí no me interesa, porque frente a Dios. Y miren cómo murió Mical. Mical murió estéril. Mical nunca le dio un hijo a David. Y yo estoy seguro que no fue porque lo trataron. La gente que opera en ese espíritu son gente estéril. La gente que te critica cuando tú tienes una relación personal con Dios, cuando tú te metes en la intimidad, pase lo que pase, mira su fruto. Mira el fruto de las personas que te están atacando, porque al final lo que importa, lo que vale a una persona, no es su palabra, es su fruto. Lo único que le da a una persona autoridad para hablar después de la palabra de Dios es el fruto que esa persona tiene. Así que cuando alguien viene y te ataque, primero deja de estarte preocupando quién te está atacando. Mira de dónde viene, mira el fruto que tiene y realmente se vale la pena escuchar. Porque es verdad, puede haber gente que te critique y puede haber crítica constructiva que vale la pena escuchar. Y tú dices, ¿tú sabes qué? Mira, fulano de tal es una persona que tiene fruto, una persona que tiene trayectoria, una persona que ama a Dios, una persona no sé qué, y me está diciendo cualquiera que sea mejor. Pero cuando viene alguien a criticarte, a sentirte que te sientas avergonzado y todo lo demás, mira el fruto. Y yo te aseguro que va a ser como Mical, va a estar estéril, no va a haber nada de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos